Quiero agradecer también a la sociedad y al directorio de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología que tuvieron la gentileza de invitarme a compartir con ustedes los resultados de lo que ustedes ven ahí, que fue un estudio que se publicó en julio en la revista Lancet y donde tuvimos la posibilidad de participar y que pretendía evaluar algunos aspectos de la técnica quirúrgica de la operación cesárea. Así que 1.000.000 de gracias por la hora. Felicitaciones, Hernán, y al directorio para no olvidarme después y dormir tranquilo por el tremendo congreso. Muy bien, el estudio se llamó Coronis porque, de acuerdo a la mitología griega, Apolo realizó una operación cesárea en su esposa Coronis, extrayendo a su hijo Asclepius, Esculapio en Roma, que más tarde sería el dios de la medicina. Si ustedes ven, yo sé que Luis Cabero y yo creo que hubo algunas otras presentaciones estos días donde revisaron y discutieron aspectos de la operación cesárea. Hoy por hoy se considera que esta intervención quirúrgica es la cirugía más frecuente en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud dio cuenta de esos números que ustedes ven en la figura, donde Chile para el año 2009 aparecía con alrededor de un 30% de cesáreas, muy similar a las cifras de Norteamérica, y cifras que, como les voy a mostrar en breve, corresponden probablemente a los informes provenientes del Sistema Público de Salud de Chile. Pero ustedes ven que en el mundo las cifras van desde el 3% de Haití hasta cifras de alrededor de 40 o más por ciento en Brasil y China. En Estados Unidos, que ha dado cuenta reiterada de cómo ha evolucionado el porcentaje de cesáreas, ustedes ven que desde la década del 90 hasta el 2007 ha alcanzado cifras cercanas a 33%, y que si uno ve lo que ha pasado en ese país históricamente, igual que en Chile, tenía un porcentaje de alrededor del 5% para la década de los 70 y se ha multiplicado eso por varias veces hasta superar el 30%. En los Estados Unidos en particular, no solo es la intervención quirúrgica más frecuente, sino además hay datos estimados que permiten decir que 7% de las cesáreas son sin indicación médica y que entre 4 a 18% son a solicitud de la madre. Cifra que es desconocida en Chile y en la mayor parte de los países, pero suponemos que en Chile esa cifra no debe ser menor al 10 a 15% en la actualidad. Respecto de nuestro país en particular, en el año 2000, ustedes pueden recordar este trabajo que fue largamente citado, que es el de Susan Murray, que en el British Medical Journal publicó la evaluación que ella hizo y tratando además de buscar una explicación de las causas de los porcentajes de cesárea en un hospital público con 7.000 partos anuales de Santiago, en un hospital universitario de los dos que había en ese momento con 36% y en una clínica privada con 2.300 partos anuales, que acá dice en el trabajo ella que es una de las 25 maternidades privadas para la época en Chile, y con un 65% de cesárea. Estas son cifras del año 2000 entonces, y ella trataba de esbozar en la discusión del paper una larga lista de explicaciones que tienen que ver fundamentalmente con la forma como ha trabajado el ginecobstetra en Chile tradicionalmente. La semana pasada el Ministerio de Salud dio a conocer una serie de estadísticas de la OCDE que tienen que ver con salud, salieron varias en los diarios y yo creo que esta también salió mencionada porque fue a mitad de la semana pasada, donde Chile aparece en tercer lugar entre los países de la OCDE en número de cesáreas, con un 37% casi de cesáreas detrás de México y Turquía, que se aproximan al 50%. Esta cifra que la OCDE presenta, sin embargo, debe corresponder a la cifra de los hospitales públicos, porque las últimas cifras oficiales para Chile son las que ustedes ven acá ahora. Para el 2011 el Sistema Nacional
Nacional de Servicios de Salud tiene un 38,1% de cesárea, y los partos privados, que se acercan a 100.000 partos de los 240 y tantos mil que tenemos cada año en la actualidad, tienen un 76,1% de cesárea. De tal manera que el promedio debe estar alrededor del 50%, que son cifras parecidas a las de México y Turquía. Yo sé que han visto probablemente en los días anteriores algo de esto. Solo en 2 diapositivas o en 2 imágenes les voy a destacar el hecho de que definitivamente no es indiferente que una paciente tenga un parto vaginal o una cesárea, pero yo creo que ustedes saben bien eso. Casi cualquier cosa que se evalúe resulta más frecuente cuando se trata de complejidad para la cesárea. Aumento de morbimortalidad materna en alrededor de 2 veces, aumento de mortalidad materna entre 3 y 5 veces, aumento de la frecuencia de histerectomía, aumento de los ingresos a unidades de cuidado intensivo, prolongación de la estadía hospitalaria, riesgos de transfusión sanguínea, tratamientos antibióticos, daño a órganos vecinos que alcanza el 1% en todas las series que se han publicado, y aumento del riesgo de trombosis venosa profunda. Y los riesgos no afectan solo a la madre, sino que afectan también al niño, con aumento de la morbimortalidad neonatal, aumento de la mortalidad neonatal, ingreso a UCI por más de 7 días, aumento de tasa de partos prematuros, aumento de taquipnea transitoria del recién nacido, aumento de laceraciones al recién nacido, especialmente cuando se trata de cesáreas de urgencia. Yo creo que no tengo que hacer mucho más énfasis en esto. Lo que había pensado yo estos días, en el día de ayer especialmente, que escuché las conferencias del WI 10 años después en la mañana y algo al mediodía sobre anticonceptivos y trombosis, me ha parecido que quizás ha faltado que alguien ponga respecto del parto vaginal la pasión con que uno ve que los defensores de la hormonoterapia, por ejemplo, defienden la hormonoterapia y dan todo tipo de explicaciones. Si ustedes vieron las charlas de ayer, fueron muy buenas. Pero encuentro que quizás ha faltado que alguien ponga la misma pasión respecto de parto vaginal para defender el parto vaginal. Lo concreto es que los riesgos son mucho mayores. Así que en ese contexto resulta que el estudio Coronis se justificaba porque existe la necesidad de optimizar la técnica quirúrgica. En la técnica quirúrgica de cesárea, igual que en otras, existen alrededor de 50 pasos o movimientos distintos que tienen más de una forma de realizarse. Y no existe respuesta para saber cuál es el mejor de ellos. El mayor estudio a la fecha era el estudio César del Reino Unido, que incluyó también algunas mujeres de Italia, con 3.000 mujeres. Se publicó en el British Journal de Obstetricia y Ginecología el año 2010 y evaluó las 3 intervenciones que ustedes ven acá, sin encontrar diferencias significativas en el corto plazo. Es por esa razón que la Organización Mundial de la Salud, preocupada de esta, que es la intervención de nuevo quirúrgica más frecuente en el mundo, patrocinó en Oxford una reunión en el año 2002, donde se reunieron delegados de 9 países, y a lo largo de los 5 días se acordó una lista de intervenciones a examinar, con el acuerdo de que la unidad de epidemiología perinatal de Oxford, donde nació hace muchos años atrás, a fines de los 80, todo lo que hoy se conoce como la base Cochrane y el modelo de medicina basada en evidencia, se decidió que ellos serían quienes elaborarían el proyecto inicial y los instrumentos para recolectar los datos, así como las bases de datos computacionales. La decisión de elegir una intervención u otra a comparar tuvo que ver con la importancia clínica de la intervención a corto y largo plazo, con la evidencia disponible y con la viabilidad de la realización de las intervenciones a evaluar en los países participantes. 19 hospitales participaron, donde están incluidos 5 hospitales de Argentina, 2 de Chile, porque participó la Universidad Católica y el Hospital Sotero del Río, Ghana, India con 2 regiones, Delhi y Vellore, Kenia, Pakistán y Sudán.
El tamaño de la muestra había sido diseñado para tratar de reunir 15.000 mujeres, porque se estimó que con eso había un 80% de poder para demostrar variaciones de alrededor del 15% para casi cualquiera de los resultados primarios y secundarios que habíamos seleccionado. Y había que seguir a las pacientes 6 semanas posalta y se estimó que el periodo de reclutamiento iba a ser de 3 años. Al final del día se prolongó alrededor de 2 o 3 meses para que los números quedaran casi iguales en las distintas ramas. El estudio fue un ensayo controlado, randomizado, multicéntrico, factorial, fraccional. Permítanme darles una breve explicación, porque no soy un experto en estadística por lo demás, pero este estudio tuvo algo especial porque es primera vez que se realizaba esta metodología en un proyecto clínico. Este tipo de metodología se ha usado en ciencias naturales, especialmente en botánica, pero tiene utilidad. Factorial se refiere a que se incluye más de una pregunta en una misma población, como ustedes ven acá. Y fraccionado a que cada participante es randomizada solo a 3 de 5 posibles intervenciones. El que cada participante sea randomizada a 2, a 3 o a 5 intervenciones tiene que ver con la facilidad de ejecutar el estudio y la recolección de datos, porque teóricamente podrían ser randomizadas a todas las intervenciones. Así que con los 5 pares de intervenciones que diseñamos, cada paciente podía recibir una de 32 combinaciones posibles. Esta era la única manera metodológica de poder evaluar procedimientos que, como les acabo de mencionar, iban a realizarse juntos en una misma paciente. Y de hecho, como esto era interesante, la gente de Oxford ha presentado en más de una reunión internacional el diseño metodológico del estudio. Para uniformar las técnicas quirúrgicas se distribuyó un DVD en todos los centros participantes, y la gente que intervino a las pacientes eran residentes de los distintos hospitales o médicos en formación en la especialidad de obstetricia y ginecología. Los resultados primarios a evaluar fueron los que ustedes ven acá: muerte o morbilidad infecciosa materna, donde está incluido el uso de antibióticos; para la morbilidad febril posparto, el uso de antibióticos por diagnóstico de endometritis; otros procedimientos quirúrgicos o transfusión de sangre, más de una unidad de sangre entera o de glóbulos rojos. Se utilizó el criterio de más de una unidad de sangre porque a medida que partió el estudio supimos que en Pakistán fundamentalmente había un par de centros donde, a raíz de la prevalencia alta de anemia, se acostumbraba a transfundir en o durante la cesárea o post cesárea una unidad de glóbulos rojos a todas las pacientes. Así que eso invalidaba el criterio de usar una simple unidad, y por eso es que se colocó más de una unidad. Los resultados secundarios a evaluar fueron los que ustedes ven acá: resultados desde el punto de vista clínico y de utilización de servicios de salud, donde destacan todas estas cosas que ustedes pueden ver acá: duración de la operación, duración de la estadía hospitalaria, en fin. Las pacientes eran elegibles si se iban a someter a una cesárea del segmento inferior a través de una incisión abdominal transversa, sin importar la edad gestacional, si fuera un embarazo múltiple o si tenían fiebre durante el trabajo de parto. Y no eran elegibles si tenían más de una operación cesárea, si habían sido reclutadas antes en la cesárea previa para coronis y si había indicación específica de usar una técnica o material que la excluyera de la posibilidad de ser randomizada. Todas las pacientes firmaron consentimiento informados y hubo folletos que se distribuyeron largamente. Hubo recolección de datos en distintas etapas del estudio. En general, cada uno de los centros participantes, este tipo de estudios, para que ustedes sepan, tiene importancia variada, pero una de las cosas que ocurre es que con el dinero que llega se generan puestos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, acá se creó una unidad que estaba en contacto
contacto directo con Oxford y tenemos hasta ahora contratadas alrededor de 4 enfermeras, 2 secretarias, varios médicos, y además por las cosas que fueron ocurriendo en el estudio, donde se necesitó realizar un ejercicio de validación, por ejemplo, para estar seguros de que la información que se había recolectado era correcta y que no habíamos pasado por alto algunas cosas, se contrató a becados que estaban haciendo la especialidad y se les pagó adicionalmente. Así que aquí, entre las cosas que ocurren, es que se generan una gran cantidad de puestos de trabajo en cada uno de los centros. Prácticamente 16.000 pacientes fueron reclutadas entre septiembre del 2007 y diciembre del 2010. El cumplimiento de todas las intervenciones asignadas fue muy alto, casi el 90%, lo que es una adhesividad excelente. Se construyó ese flujo que ustedes ven ahí, donde está el total de pacientes randomizadas, y aquí cómo se dividen, y algunos datos de por qué se excluyeron. Hay pacientes que se excluyen, por ejemplo, porque tuvieron un parto vaginal, que me parece que fue como alrededor del 1% de las pacientes. Y se construyeron estos tipos de flujos. Lo que se estaba comparando acá es la entrada al abdomen, que podía ser Roma, como la técnica Joel Cohen, o cortante, como el Phanestil, la reparación del útero intraabdominal o extraabdominal, el cierre del útero con Vicryl o catgut, el tipo de suturas, y el cierre o no cierre del peritoneo. Así que, y se dividieron entonces las pacientes. Ustedes ven que cada una de las ramas tiene prácticamente 9.000 y tantas pacientes, divididos en grupos iguales, y aquí están una serie de los datos de las pacientes y de las razones o las cosas que ocurrieron en la cesárea. Hubo 206 pacientes excluidas del análisis final, 1% les decía tuvieron parto vaginal, 26 mujeres fueron randomizadas en un segundo embarazo habiendo estado en coronis en la cesárea previa. Esas fueron las características basales de la población en todos los centros. La edad media fue de 17 años, casi la mitad nulíparas, un tercio correspondía a segunda operación cesárea, más del 50% tuvo operación cesárea antes del inicio del trabajo de parto, 15% eran de menos de 37 semanas de gestación, casi todas recibieron antibióticos y uterotónicos profilácticos, 7% recibió heparina profiláctica. Eso solo para mostrarles que cada una de las 5 ramas del estudio fue separada. Aquí esto es Roma y cortante o Roma y cruenta para entrar al útero. Roma es la entrada, ustedes saben, de Joel Cohen, que ha tenido distintas modificaciones. Está la de Mixed Duff, hay varias modificaciones en la literatura, pero esencialmente esto es que cortan con bisturí hasta parte de la aponeurosis y después abren digitalmente y ensanchan digitalmente la herida. Cortante es que ustedes cortan con tijera los tejidos esencialmente. Los países con el número de pacientes, las características maternas y detalles de la operación, si fue durante trabajo parto, en fin. Pero todo esto se construyó para cada una de las... Yo no les voy a mostrar en detalle eso porque es muy tedioso. El cierre con el útero intraabdominal o exteriorizado. Exteriorizado supone que sacan el útero fuera, lo apoyan en la pared anterior de la mujer y se sutura afuera. Les tengo que decir que para cada una de las 5 ramas del estudio o de las 5 técnicas que se compararon, la Cochrane tiene metaanálisis disponibles. Los metaanálisis de la Cochrane incluyen, según cada una de estas técnicas, desde 2.000 y algo pacientes hasta alrededor de 3.000 pacientes. Así que pueden imaginar que cuando aparece un estudio con 16.000 pacientes, mata en cierta manera, o entre comillas, la información de los metaanálisis. De los metaanálisis,
análisis había alguna evidencia que sugería, por ejemplo, que lo que se hacía en algunos países de cerrar el útero fuera del abdomen se asociaba a más hemorragias posparto. Respecto de entrada a Roma o cruenta, los metaanálisis de la Cochrane sugerían o sugieren hasta ahora, porque no están actualizados, que la entrada Roma, cuando ustedes hacen con los dedos todo, se gana un tiempo en la cirugía y habría menos morbilidad febril. Para el cierre del útero en una o dos capas, los metaanálisis de la Cochrane sugieren que el cierre en una capa también se asocia a ganancia de tiempo, y ha existido la discusión tradicional basada en algunos trabajos observacionales que sugieren que la capa única versus dos capas se asocia a más rotura uterina y a más dehiscencia de la cicatriz en el embarazo siguiente, que es algo que está en realidad por verse. Así que, de hecho, la Cochrane y alguna gente que se dedica a los metaanálisis ha sugerido que la evidencia, o ha dicho que la evidencia muestra que si una mujer no va a tener más hijos podría cerrar en una capa. Cierre o no cierre de peritoneo, el metaanálisis de la Cochrane mostraba o muestra que hay menos morbilidad febril y menos tiempo operatorio del orden de 1 a 2 minutos. Y finalmente Catgut y Vicril, que en eso no había trabajos suficientes para permitir un metaanálisis adecuado. Pero tiene sentido porque hay una diferencia de precio muy significativa entre Catgut y Vicril, y porque hay muchos de los países subdesarrollados del mundo y muchos, yo creo, de nuestros hospitales públicos hasta ahora que usan Catgut. Esos son los resultados esenciales para que los recuerden. La incidencia del resultado primario fue 9,3% en el total de pacientes. Cuando nosotros estimamos, cuando se estaba construyendo el trabajo, se estimó a partir de un estudio piloto que hicimos que el resultado primario iba a ser alrededor del 11,5%. En la mitad del estudio este resultado fue alrededor del 5%, y por eso es que se realizó un ejercicio donde se contrataron médicos que revisaron todas las fichas de nuevo en todos los sitios, y nos dimos cuenta que había pacientes que tenían procesos infecciosos, infecciones de la herida especialmente, que habían sido manejadas ambulatoriamente y que no habían sido tratadas o consideradas en la estadística. 9,3% fue el total. No hubo evidencia de diferencia entre los pares de intervención para ningún resultado, excepto para esto que ustedes ven acá, la transfusión de sangre de más de una unidad en Catgut crómico versus Vicril. Este resultado es universal, la cantidad de pacientes que hay randomizada descarta que este hallazgo sea por azar. Les debo decir, sin embargo, que este resultado fue muy influido por lo que ocurrió en Chile. En Chile hubo una diferencia muy significativa en los dos centros, en el sentido de mostrar que las pacientes suturadas en el útero con Vicril tenían necesidad de más transfusiones. Esto era casi la mitad, de hecho. Tiene algún valor porque, como les dije antes, el trabajo al final del día muestra que no es necesario cambiar lo que hacemos, al menos hoy, en el corto plazo, porque puede haber cambios de esto en el seguimiento a largo plazo cuando estas pacientes se embaracen de nuevo, que es lo que estamos terminando de realizar ahora. Pero por los momentos tiene sentido, porque si los hospitales públicos de este país van a comprar Vicril, por ejemplo, en vez de Catgut, sería un gasto en principio innecesario, digamos. Ustedes ven acá, yo les voy a mostrar solo ejemplos de esto, pero entrada a Roma versus cortante, el resultado primario. Hubo 16 muertes en todo el estudio para casi 16.000 cesáreas, así que las muertes fueron también menos de las que esperábamos, fueron el 0,1% de las pacientes por cesárea. Pero ustedes ven que los resultados aquí son prácticamente iguales, se fijan, 9,5%, 9,3%, muertes 0,13%, 0,17%, cualquier cosa, fueron muy parecidas en todo, salvo entonces en Catgut crómico versus Vicril, donde la necesidad de transfusiones fue la mitad. Se hicieron además diferentes análisis de subgrupos
se consideraban cesáreas en trabajo parto, sin trabajo parto, embarazo único y múltiple, en fin, una gran cantidad de cosas, y todavía hay muchos trabajos pendientes que se pueden realizar porque la base de datos, como pueden imaginar, es enorme, con 16.000 pacientes. Esto es cierre del útero, se analizaron distintas cosas, la experiencia de los médicos, por ejemplo, si tenían menos de 5 años, entre 5 y 10 años de práctica obstétrica, más de 10 años, y no hubo diferencias para ninguna de las cosas. Cierre del peritoneo, y ustedes ven que acá en Catgut versus Vicril, Chile se disparó completamente, pero había una tendencia, así que por eso es que el resultado final igual es significativo, pero Chile fue muy fuerte en mostrar más transfusiones con Vicril. No tenemos explicación para eso por lo demás. Fortalezas y limitaciones, un estudio grande, es poco probable que se pueda juntar una cantidad de pacientes similar de nuevo, la adhesión fue muy alta, existen limitaciones que tienen que ver con que es posible, por ejemplo, para disminuir el resultado primario que evaluamos, que las pacientes enroladas para ingresar a Coronis hayan sido mujeres que de alguna manera tenían menos riesgo porque los equipos tratantes preferían, quizás si se trataba de una mujer con más patologías, dejarla fuera del estudio. De tal manera que los resultados de Coronis, cuando se combinan con las pruebas existentes, sugieren que los médicos son libres de continuar con sus prácticas actuales, al menos con respecto a su impacto en la morbilidad postoperatoria a corto plazo. De hecho, el trabajo del Lancet fue acompañado de un editorial que escribió otra gente y en el fondo ellos enfatizaron al final del día exactamente lo mismo, que en los distintos centros los médicos pueden seguir realizando las prácticas que hoy tienen, y no, en el editorial no se hizo mucha mención al tema de Catgut y Vicril. Ahora, lo que resulta evidente es que el tema fundamental de las cesáreas, además de las cosas que yo les mostré inicialmente, y además de las cosas filosóficas que uno se pueda preguntar respecto a cesárea y parto vaginal, necesita mostrar resultados a largo plazo, porque los efectos principales en cuanto a complicaciones de disencia de la cicatriz y rotura uterina propiamente tal, que se dan con una frecuencia de alrededor del 1,5% de disencia y 0 y algo % la rotura, necesitamos saber si se modifica con las distintas técnicas. Así que eso es lo que se está haciendo ahora. Nosotros en enero del 2014 terminamos en todos los centros, o vamos a terminar el seguimiento a 3 años de las pacientes. Una cosa interesante que les debo mencionar, que tiene que ver con la charla de Arul Kumaran el otro día también, es que en el análisis que hicimos este año, vimos hasta ahora que Chile es el país que menos embarazos tiene a 3 años de seguimiento, mientras que ustedes ven los datos de India, Pakistán, Sudán, con gran cantidad de embarazos en los 3 años siguientes, porque se trata de controlar a las pacientes en el siguiente, o sea, de que se embarace, ojalá. Chile tiene una tasa muy, muy baja, y es independiente eso de que la población sea la de la Católica o la del Sotero del Río, porque uno podría decir que depende. Acá, probando un poco o hablando indirectamente de los cambios que el país entero ha tenido, la tasa de embarazos es extremadamente baja. De hecho, resultó más baja que en los estudios poblacionales que había en la mayor parte de los países de Europa. Solo hay 2 estudios, solo para enfatizarles la importancia del seguimiento a largo plazo y de que es importante seguir al máximo de pacientes. Solo hay 2 estudios con seguimiento a largo plazo en cesárea, uno que evaluó el cierre uterino en 1 o 2 capas y donde además se evalúan 145 mujeres de 906 randomizadas, no hay diferencia, y cierre no cierre de peritoneo, 144 de 280 en que no hay diferencia. Esto además es fatal. Mira, nosotros por eso lo que pretendemos es para enero, febrero del 14, tener casi al 90% de las 16.000 pacientes seguidas a 3 años. Eso es fundamental, porque esto, que uno presente resultados de seguimiento a largo plazo de un subgrupo del total de pacientes randomizadas, solo conduce a errores. De hecho, les voy a mostrar acá. Estos son 2 trabajos clásicos que probaron que dependiendo de la cantidad de pacientes que ustedes siguen, se modifican los resultados.
hay un trabajo del 92 en el Lancet que evaluó las pérdidas reproductivas después de procedimientos invasivos para el diagnóstico prenatal y el resultado de seguimiento de largo plazo de los recién nacidos prematuros extremos. Y los resultados acá se prueba que se modifican completamente si ustedes siguen en un determinado periodo más breve o en un periodo más largo, o si siguen al 80 o 90% de la población. Y un ejemplo más reciente, que es un poco diferente, es el Oracle. Cuando se evaluó en el Oracle la rotura de membranas y antibióticos, en el seguimiento a corto plazo se mostró que había reducción de morbilidad infecciosa, en el largo plazo mostró aumento de parálisis cerebral en el grupo de antibióticos. Así que pero les quería reforzar nomás que es importante seguir al máximo de pacientes. En cesárea es vital porque tiene que ver con problemas de fertilidad futura, los problemas en embarazos posteriores y la salud ginecológica. Así que estamos terminando de realizar una serie de entrevistas, esas son las formas de seguimiento. Esto está coordinado siempre por la Unidad de Epidemiología Perinatal de Oxford, está financiado por el Consejo Británico, que es como Fondesit, que da dineros para investigación a los que se postula. Y quiero terminar entonces mostrándoles que, siendo la operación cesárea una técnica quirúrgica donde hay alrededor de 50 pasos que son susceptibles de ser evaluados, esos 7 u 8 que ustedes ven acá son las únicas cosas que están hoy definitivamente probadas, al menos en el corto plazo. La utilidad de antibióticos profilácticos 15 a 60 minutos antes de la incisión para reducir las infecciones, la expansión de la incisión uterina, que debe ser roma, no cruenta, con tijera, y cefálica caudal, no lateralmente, la prevención de hemorragia posparto con oxitocina, la remoción de la placenta, que es mejor que sea espontánea en términos de la hemorragia y de infecciones, cierre subcutáneo, que es mejor hacerlo si es de más de 2 centímetros de grosor, y esto que se sabe definitivamente que no sirve. Yo me acuerdo que, bueno, ustedes pueden recordarse de cada una de estas cosas, pero dilatación cervical, yo recuerdo que cuando empezaba mi entrenamiento en la especialidad, esto era muy típico, que la gente dilataba el cuello desde arriba con el segmento abierto, supuestamente, sobre todo en las pacientes con más de una cesárea, para facilitar decían, la expulsión de los loquios. Eso se sabe que no contribuye para nada. Y solo entonces, bueno, agradecer estas son las diapositivas oficiales de Coronis. Yo me permití traducir con la autorización de Oxford algunas de ellas para ustedes, y decirles nomás para terminar que de la misma manera que los eventos como como el Congreso Chileno de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, reúne a gran cantidad de gente que pueden intercambiar opiniones y se producen nuevos nexos para todos, estos trabajos colaborativos que hace muchos años atrás iniciamos con el grupo de Toronto en Canadá y que de alguna manera se multiplicaron en el país porque hubo hospitales de la quinta región, hubo hospitales del sur de Chile que participaron, varios de Santiago, así que no es una cosa que está limitada a 1 o 2 centros del país. Abren puertas con el mundo entero, pero también contribuyen a que Chile forme parte genuina del mundo globalizado que hoy vivimos, y con el objetivo de dar mejor salud a las mujeres y a las pacientes que atendemos.